Me acuerdo perfectamente del momento exacto en que supe que me había quedado sola. No fue cuando desperté del coma. No fue cuando el médico me miró con lástima y dijo que probablemente no volvería a caminar. No, fue cuando vi la foto. Una imagen simple, una captura inocente de 2 personas en una terraza de verano riéndose. Él con su camisa blanca favorita, ella con ese vestido rojo ajustado. Las manos entrelazadas sobre la mesa, las sonrisas cómplices del fondo desenfocado de la playa de Benidorm. Mi corazón se congeló como si un bisturí helado me lo atravesara. La enfermera me había dejado el móvil sin saber que contenía una bomba. Una amiga Clara me la había enviado con el mensaje: lo siento, tenía que decírtelo. Ahí estaba él, Álvaro, mi marido, el hombre que me juró amor eterno hace apenas 3 años en una iglesia de Toledo. El mismo que se sentó junto a mi cama los primeros días después del accidente, acariciándome la frente y diciendo: estoy aquí, Aitana, no te dejaré. Mentiroso. La mujer de la foto era Lucía, su nueva compañera en el bufete. La misma que vino a visitarme una vez al hospital, llevándome flores y una sonrisa falsa que en retrospectiva olía a compasión mezclada con culpa. Mi respiración se volvió entrecortada. Sentí cómo la rabia subía desde el estómago hasta la garganta como un vómito de fuego. Pero lo peor no fue la rabia, fue la certeza. Él se había ido. No oficialmente, claro. Todavía aparecía en el registro como mi esposo, todavía me llamaba de vez en cuando con frases cortas. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Pero todo era mecánico frío, como si hablara con una conocida enferma a la que ya no sabía cómo cuidar. En ese instante supe que estaba sola, totalmente, y para colmo no podía mover las piernas. Nunca imaginé que una tarde lluviosa cambiaría mi vida para siempre. Iba camino al teatro donde ensayábamos una obra contemporánea de danza. Era mi primera producción como coreógrafa. Mi alma entera estaba invertida en ese proyecto. Llovía a cántaros. Yo conducía rápido. La última llamada que recibí fue de Álvaro. ¿No crees que deberías dejar de bailar ya? Es muy exigente. Podrías hacer otra cosa. Respondí que no podía renunciar a lo único que me hacía sentir viva. Colgamos, discutiendo. Ni un te quiero ni un cuídate. Después el cruce, el ruido de los frenos, la luz de los faros, el impacto. Estuve 2 semanas inconsciente. Álvaro estuvo allí, dicen. Se turnaba con mi madre para vigilarme. Pero cuando desperté, algo en su mirada ya no estaba. No eran los ojos de un hombre enamorado. Eran los de alguien atrapado. Incómodo. No quiero que pienses en eso ahora, me dijo cuando pregunté por mis piernas. Pero yo lo sabía. Lo sentí desde el primer momento en que intenté mover los pies y nada respondió. Era como si del pecho para abajo ya no perteneciera a mi cuerpo. Me convertí en prisionera de una silla de ruedas y del silencio. Los primeros días fueron oscuros. Yo no lloraba, no gritaba. Simplemente dejé de hablar. Me quedaba mirando al techo contando las horas. Todo me parecía ajeno: el sabor de la comida, los sonidos de la calle. Incluso la voz de mi madre dulce y angustiada no me tocaba. Y Álvaro cada vez más distante. Me traía libros que no pedí, hablaba del trabajo con desgana, me acariciaba la cabeza como a un gato enfermo, hasta que un día dejó de venir. Nadie me explicó nada. Fue mi amiga Clara quien soltó la verdad como si me lanzara un cubo de agua helada en medio de un incendio emocional. Aitana, creo que debes saberlo. Álvaro se está viendo con Lucía. Viven juntos desde hace un par de semanas. Le colgué, no porque no le creyera, sino porque lo sabía. Siempre lo supe desde el momento en que él dejó de mirarme como mujer y empezó a mirarme como peso. Quise morirme, literalmente, no de forma poética. Una noche, cuando la enfermera se distrajo, agarré un frasco de pastillas, pero mis manos temblaban tanto que cayeron al suelo y ella entró justo a tiempo para impedirlo. Me gritó, me abrazó y yo, por primera vez en semanas, lloré. Lloré como una niña abandonada en medio del bosque. A partir de ahí todo se derrumbó más rápido. Álvaro dejó de contestar los mensajes. Me llegó una notificación bancaria de que había retirado el dinero que teníamos en la cuenta conjunta. Es para pagar gastos médicos, dijo por única vez. Pero no era verdad. Era para empezar una nueva vida, sin mí. Si me preguntas ahora qué dolía más, no fue la médula rota.
Fue el alma hecha trizas, fue la traición. Me dejó cuando más lo necesitaba. Me dejó sin un adiós digno. Me cambió por alguien que todavía podía bailar, correr, subir escaleras, mientras yo aprendí a usar una silla que rechinaba al girar. Me convertí en una sombra de lo que era, una bailarina rota, una esposa abandonada, una mujer humillada. Pero algo dentro de mí, una chispa pequeña, testaruda, no quiso extinguirse, y esa chispa sería el inicio de mi renacimiento. La verdad es que no hay peor caída que aquella que sucede en silencio. No es un golpe seco, visible, con gritos ni sangre. No, es una caída lenta, invisible para los demás, donde te vas hundiendo en ti misma hasta dejar de reconocerte. Me convertí en una ruina habitada, un cuerpo inmóvil en una cama blanca. La misma mujer que bailaba hasta quedarse sin aliento, ahora dependía de otros para ir al baño. Qué ironía cruel. El cuerpo que antes era mi herramienta, mi templo, ahora era mi cárcel. Recuerdo los días como una secuencia difusa de luces artificiales y voces amortiguadas. Había mañanas en que la enfermera abría la ventana y el sol entraba con fuerza como queriendo despertarme. Pero yo cerraba los ojos. Prefería la oscuridad. Mi madre, pobre mujer, venía todos los días. Me hablaba como si pudiera devolverme la vida a fuerza de cariño. Me peinaba el cabello, me leía en voz alta, traía perfumes de jazmín, mi favorito. Yo apenas reaccionaba. Respondía con monosílabos o a veces simplemente giraba la cara hacia la pared. «Aitana, hija, no puedes rendirte», me repetía. «No me estoy rindiendo», le decía yo con voz hueca. Ya perdí, y eso era lo que sentía, que había perdido todo. Me volví invisible incluso para mí misma, una sombra. Ya no quería ver mi rostro en el espejo. Pedí que lo retiraran de la habitación. Me aterraba reconocerme. El fisioterapeuta venía todos los días. Intentaba ayudarme a mover los brazos, a mantenerme erguida, a evitar que mis músculos se atrofiaran más de lo necesario. Yo lo dejaba hacer, pero no colaboraba. ¿Para qué? ¿Para arrastrarme por la casa cuando saliera? ¿Para ver a Álvaro caminando por la calle con esa mujer y fingir que no me parte el alma? No. Prefería quedarme ahí entre las sábanas en silencio. Una tarde Marisol, la enfermera de turno, se sentó a mi lado. No me dio pastillas. No me preguntó cómo me sentía, solo se sentó, se cruzó de brazos y me miró. «Sabes», dijo, «mi marido también me dejó cuando me diagnosticaron cáncer de mama». La miré de reojo sin decir nada. Se fue con mi mejor amiga. Se casaron al año siguiente. Yo me quedé calva, sin senos, sin esperanza. Tragué saliva. Algo en su voz me estremeció. «¿Y qué hiciste?», susurré. «Sobreviví y luego viví». Fue la primera vez que alguien no intentó consolarme con frases vacías. Me habló desde la herida, desde la verdad. Me dejó un folleto de un grupo de apoyo para mujeres con lesiones permanentes. «Piénsalo, Aitana, tú no has muerto, solo estás detenida y hay vida más allá del dolor». Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repitiendo una y otra vez lo que había dicho Marisol. «No has muerto, solo estás detenida». ¿Y si tenía razón? ¿Y si aún podía hacer algo con lo que me quedaba? ¿Y si mi cuerpo roto aún podía albergar una nueva versión de mí misma? Por primera vez en semanas sentí una chispa de algo. No era esperanza, era furia. Una furia silenciosa pero poderosa. Contra Álvaro, contra Lucía, contra mí misma por haberme dejado hundir. Decidí que no podía quedarme ahí esperando a que el mundo me compadeciera. Si iba a estar atrapada en una silla, que fuera por algo. Para algo. Al día siguiente, cuando vino el fisioterapeuta, lo miré a los ojos y dije, «Hoy sí quiero intentarlo». Él sonrió, no dijo nada, solo me tomó de las manos y comenzamos. Fue doloroso, humillante. Apenas podía mantenerme recta sin temblar. Mis brazos eran frágiles, mis dedos temblorosos. Pero me sentí viva. Sentí que al menos era yo quien decidía lo que pasaba con mi cuerpo. Y así comenzó mi verdadera caída. No la del accidente, sino la del fondo del alma, esa en la que tocas suelo no con el cuerpo, sino con el espíritu, y desde ahí eliges si te entierras o te empujas hacia arriba. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico y revelaciones internas. Lloré mucho, por mí, por lo que había perdido, por lo que ya no volvería. Pero también empecé a escribir. Sí, escribir. Compré una libreta y comencé a volcar todo lo que no me atrevía a decir en voz alta.
mis pensamientos más oscuros, mis miedos, mis sueños rotos. Escribí sobre Álvaro, no como el hombre que me traicionó, sino como el espejo de mis debilidades. Él no me destruyó, yo lo dejé hacerlo, y eso dolía más que la traición. Un día cualquiera, mientras me trasladaban a la sala de rehabilitación, escuché música, una canción de danza contemporánea de esas que antes usaba en mis clases. Me detuve, cerré los ojos y por primera vez en meses imaginé. Visualicé una coreografía en mi mente, no con pies sino con brazos, con expresiones, con movimientos de torso. Imaginé un cuerpo como el mío roto, pero no vencido, expresando dolor, pérdida. Y luego redención. Lloré, pero esta vez no era de tristeza, era de conexión. Sentí que algo mío todavía vivía. Cuando volví a la habitación escribí en mi cuaderno una frase: no tengo piernas, pero aún tengo voz. Y eso fue todo lo que necesité para empezar a construir mi nueva versión. La caída me dejó hecha pedazos, sí, pero ahora empezaba a juntar las partes, no para volver a ser quien era, sino para ser alguien distinta, más fuerte, más real, más mía. El renacimiento no sucede de golpe. No es una epifanía repentina ni una luz celestial que te envuelve y te transforma en alguien nuevo. No, el renacimiento es sucio, duele, es lento. Es llorar en silencio mientras te obligas a intentarlo una vez más. El mío empezó en una sala fría del hospital con olor a desinfectante y sudor. Estaba rodeada de cuerpos rotos como el mío, algunos más heridos, otros con ojos muertos. Yo me veía reflejada en todos ellos, pero también en todos ellos encontré algo que no esperaba: rabia, ganas, pequeños incendios encendidos en medio de la devastación. Y me dije, si ellos pueden, yo también. Comencé a moverme. Al principio, unos centímetros. Luego unos pasos en la silla de ruedas. Más adelante, unos giros. Cada progreso era una victoria diminuta, pero a mí me sabía a gloria. Marisol, siempre a mi lado, me animaba sin piedad. No quiero ver lágrimas de víctima, me decía. Quiero ver el sudor de una luchadora. Me aferré a esa frase como a un ancla. Me obligué a entrenar cada día como si fuera a salir a escena. Pero esta vez la escena era la vida, y mi cuerpo, por más roto que estuviera, seguía siendo mío. Un día, mientras observaba los entrenamientos de otros pacientes, una mujer joven en silla de ruedas hizo una secuencia de movimientos con los brazos, una especie de danza improvisada. Me quedé boquiabierta. Era hermosa, dolorosa, real. Me acerqué y le pregunté qué era eso. Ella me sonrió. Danza inclusiva. ¿Te interesa? No lo dudé. Desde ese momento supe que había encontrado un camino, un puente entre mi pasado como bailarina y mi nuevo cuerpo. Volví a bailar, no como antes. Ya no era velocidad, ni técnica, ni perfección. Era expresión pura, movimiento desde el alma. Formamos un pequeño grupo. Éramos 5 mujeres, todas distintas. Una amputada, otra con lesión cerebral, 2 en sillas de ruedas como yo. Cada una con una historia más dura que la otra. Ensayábamos en un centro cultural de barrio, sin espejos, sin tarima, solo nosotras, la música y las ganas de contar nuestra verdad con el cuerpo. La primera vez que actuamos fue en una residencia de mayores. El público era reducido, pero al final, una anciana se acercó llorando. Gracias, me dijo. Me han recordado que todavía estoy viva. Ahí lo supe. Yo también había vuelto a la vida. Mientras mi cuerpo se fortalecía, mi alma comenzaba a sacudirse el polvo. Empecé a dar pequeñas charlas en centros de rehabilitación. No como experta, sino como testimonio. Hablaba con brutal honestidad. No soy una heroína. Quise morirme. Me abandonaron. Me rompí por dentro más que por fuera. Pero aquí estoy. Y eso ya es una forma de victoria. Mi historia comenzó a compartirse. Una periodista local vino a entrevistarme. Luego una cadena regional me invitó a un programa de la mañana. Me temblaban las manos, pero dije que sí. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Me vistieron con una blusa color vino, maquillaje suave y un micrófono que me picaba la mejilla. Las luces eran demasiado brillantes. El presentador me sonrió con condescendencia. Hoy tenemos con nosotros a Aitana, dijo con voz animada, una mujer que ha convertido la tragedia en arte. Me incomodó, pero sonreí, y cuando me dieron la palabra no hablé de arte, hablé de abandono. Mi marido me dejó cuando más lo necesitaba. Me cambió por otra mujer mientras yo aún tenía los huesos rotos.
El estudio se quedó en silencio. Nadie esperaba esa confesión tan cruda, pero esa traición fue lo que me obligó a reconstruirme desde cero. Me empujó sin querer a encontrar una nueva versión de mí. La entrevista se volvió viral, no por lo bonita que fue, sino por lo real. Recibí cientos de mensajes, de mujeres, de hombres, de madres, de hijos, todos con historias parecidas, todos buscando una forma de volver a empezar. Álvaro me escribió 3 días después, un mensaje breve. Vi tu entrevista. Me alegra saber que estás bien. ¿Podemos hablar? Mi estómago se revolvió, no por amor, sino por una mezcla de asco y compasión. No respondí, no todavía. Una semana después estábamos en el Centro Cultural ensayando una nueva pieza. La llamábamos Ruptura. Era una danza dura, cruda. Narraba el momento en que alguien te parte el alma en dos y tú, en lugar de sangrar, sacas flores del dolor. Alguien grabó un fragmento del ensayo y lo subió a redes sociales. En 2 días ya tenía más de 500,000 de visitas. Nos contactaron desde una organización internacional para presentar la pieza en un festival de danza en Lisboa. Nosotras, un grupo de mujeres rotas, íbamos a representar a España. Lloramos como niñas, pero no de tristeza, de orgullo. Y entonces respondí a Álvaro: si quieres hablar, ven al teatro. Estoy ensayando mañana a las 6. Llegó puntual, aún con la misma sonrisa, pero ya no me afectaba. Lo vi como quien ve a un extraño. No sabía que estabas tan fuerte, dijo. Es que no sabías nada de mí. Nunca lo hiciste, le respondí. Me pidió perdón, dijo que se equivocó, que tuvo miedo, que no supo manejarlo. Lo escuché, en silencio, no por respeto, sino porque ya no me dolía. Era como ver una escena repetida de una película antigua. Al final le dije: gracias por irte. Si no lo hubieras hecho, seguiría siendo una sombra de mí misma. Él quiso decir algo más, pero ya no importaba. Giré la silla y volví al ensayo. Mis compañeras me esperaban, mi nueva vida también. Ese día entendí algo profundo. Mi historia no era una tragedia, era una metamorfosis. Y yo ya no era una víctima, era una mujer renacida. Y lo mejor estaba aún por venir. Nunca planeé vengarme. No soy ese tipo de mujer. No pasaba las noches fantaseando con ver a Álvaro arruinado ni soñando con venganza. Al menos no al principio. Al principio solo quería sobrevivir. Respirar sin que me doliera el pecho. Mover los dedos sin pensar en todo lo que me habían quitado. Pero cuando una empieza a sanar, también empieza a recordar. Y recordar duele. Porque ya no estás anestesiada por la tristeza, ya no estás dormida. Estás despierta. Y ver las cicatrices con los ojos bien abiertos te enciende algo por dentro. Algo que no es odio, pero que se le parece. La invitación me llegó por correo. El sobre era blanco elegante con letras doradas. Álvaro y Lucía te invitan cordialmente a la inauguración de su nuevo bufete de abogados. Lo leí 3 veces. No por incredulidad, sino por asombro ante la desfachatez. No solo me había dejado cuando más lo necesitaba, no solo me había traicionado con su compañera de trabajo. Ahora tenía la cara de invitarme a celebrar su éxito. Tal vez pensaba que después de todo seguíamos siendo amables. Tal vez pensaba que ya lo había perdonado. Me reí sola, no con amargura, con algo parecido al poder. No pensaba ir. Al principio. ¿Para qué? ¿Para verlo fingir que nunca pasó nada? ¿Para ver a Lucía sonriendo como si no supiera el precio que yo pagué? Pero luego lo pensé mejor. No ir sería seguir actuando como la Aitana de antes, la que callaba, la que aceptaba, la que se encogía para no incomodar. No, esta Aitana era otra. Iba a ir, iba a mirarles a los ojos, pero no por venganza, por justicia. La mía. Ese día me vestí con el único vestido que me quedaba de mi vida anterior. Era rojo. No porque quisiera parecer provocativa, sino porque quería recordarme a mí misma quién fui. Lo adapté para poder llevarlo sentada. Me maquillé con calma, no para impresionar a nadie, para verme al espejo y reconocerme. Al llegar el conserje dudó un segundo. Me miró como si se preguntara si era la misma Aitana de las fotos. Pero me dejó pasar. La sala estaba llena. Copas de cava, música suave, sonrisas falsas. Y ahí estaban ellos. Álvaro con su traje caro, Lucía con un vestido color perla. Hermosos, perfectos, culpables. Aitana, dijo él sorprendido. No pensé que vendrías. Y sin embargo, aquí estoy,
Respondí con la misma sonrisa que él usó cuando firmó nuestra separación de bienes. Lucía se acercó incómoda, me ofreció la mano, se la estreché, fría como el mármol. «Te ves bien», dijo. «Tú también, el remordimiento te sienta bien». No me quedé mucho tiempo. No era necesario. Ya había cumplido mi propósito estar ahí, mirarlos, recordarles que yo no había desaparecido, que yo era la prueba viviente de su cobardía y también de su derrota. Salí antes del brindis. En la puerta alguien me detuvo. Era Marta, una abogada joven que había sido becaria cuando yo todavía acompañaba a Álvaro en sus eventos del bufete. «Aitana, ¿podemos hablar?», asentí. «Quería darte las gracias por lo que dijiste en aquella entrevista». Me abrió los ojos. «No te imaginas cuántas mujeres trabajamos aquí soportando humillaciones, comentarios, incluso toqueteos, porque creemos que no podemos decir nada». La miré impactada. «Lucía no es tan inocente como parece», susurró. «Pero tú nos diste coraje». Me quedé helada, no por miedo, sino porque sin buscarlo, mi historia se estaba convirtiendo en algo más grande que yo. Ese fue el momento en que lo supe. Mi venganza no sería gritar, ni escupir verdades en la cara. Mi venganza sería ser visible, contar mi historia, usar mi voz como un espejo. Y si alguien al escucharme se atrevía a romper su propia jaula, entonces todo valía la pena. Semanas después me llamaron de una universidad en Madrid. Querían que diera una charla para un ciclo de conferencias sobre resiliencia y superación. No lo dudé. Viajé con el grupo de danza y aprovechamos para hacer una presentación en el auditorio. La charla fue intensa. Había más de 200 personas. Al final alguien preguntó: «¿Qué le dirías hoy a quien te hizo daño?». No respondí de inmediato. Tomé aire y dije: «Gracias, porque si no me hubieras roto jamás habría descubierto de qué estaba hecha». El auditorio estalló en aplausos, pero yo no sonreía por eso. Sonreía porque en el fondo sabía que él estaba mirando. Lo sabía. Álvaro no era hombre de quedarse sin saber. Y si él estaba ahí o frente a una pantalla en silencio, entonces la venganza ya se había cumplido. Un mes después recibí una carta, escrita a mano. La reconocí enseguida. «Querida Aitana, no espero que me perdones. Sé que fui un cobarde, pero quiero que sepas algo. Verte resurgir fue como mirar al sol después de haber vivido en una cueva. Tú siempre fuiste más fuerte que yo, solo que ahora todo el mundo lo sabe». Álvaro. No lloré, no me conmovió, solo sentí paz, porque ya no había nada más que decir. Quemé la carta, no por odio, por cierre. La verdadera venganza no es destruir al otro, es reconstruirte a ti misma tan alto, tan fuerte, tan luminosa, que su traición quede enana frente a tu nueva vida. Y eso fue lo que hice. Me reconstruí con cada paso, con cada ensayo, con cada palabra que me negué a callar. Y en ese silencio le grité al mundo quién era yo. Nadie te prepara para el momento en que dejas de ser la víctima y te conviertes en la respuesta. Ese instante en que sin levantar la voz, sin alzar la mano, haces temblar los cimientos de quienes pensaron que jamás te levantarías. Ese fue el verdadero giro de mi historia, no cuando volví a caminar porque nunca lo hice, sino cuando volví a imponerme. La noticia me llegó una mañana de abril, mientras desayunaba en el balcón de mi pequeño piso en Valencia. Un correo de Marta, la joven abogada del bufete de Álvaro, con un asunto breve. «Necesitas ver esto». Era un archivo adjunto, un informe confidencial, correos internos, documentos alterados, firmas falsificadas. Leí en silencio la cucharilla del café temblando entre mis dedos. Lo que tenía ante mí no era solo una traición sentimental, era fraude fiscal, manipulación de fondos, encubrimiento legal. Todo firmado por Álvaro y en muchos casos validado por Lucía. Mi primera reacción fue incredulidad. ¿Era real? ¿Era posible que después de todo el karma finalmente estuviera llamando a la puerta? Lo era, y yo estaba justo en el lugar correcto para abrirla. Marta lo confirmó por teléfono. Hemos estado recopilando pruebas durante meses. No soy la única que está harta. Muchas de las mujeres que trabajamos con ellos sabíamos que algo andaba mal, pero no teníamos a quién acudir. ¿Y por qué? Yo le pregunté. Porque tú sabes lo que... Y tenía razón. Ya no les temía. Les había temido tanto tiempo que ahora solo me daban lástima. Lo haremos a mi manera, le dije. Vamos a hacer que todo el mundo vea quiénes son de verdad. Conseguimos a una periodista de investigación. Una mujer brillante y feroz llamada Celia, que apenas oyó los detalles,
Me miró a los ojos y dijo: esto va a arder. Yo le entregué todo lo que tenía: correos, grabaciones, testimonios. Le conté mi historia no como víctima, sino como contexto, como prólogo al derrumbe. La publicación salió en un reportaje especial titulado Desde el despacho hasta el silencio, la red de engaños del bufete Guzmán & Asociados. La portada era una foto de Álvaro y Lucía en su inauguración, rodeados de sonrisas falsas. Debajo una frase lapidaria: mientras abandonaban a una mujer rota, construían un imperio sobre mentiras. El escándalo fue inmediato. Las redes sociales ardieron. La justicia abrió una investigación. El bufete cerró preventivamente. Los socios se desmarcaron. Los clientes huyeron. Álvaro fue citado a declarar. Lucía también. Marta y otras ex empleadas se presentaron como testigos. Yo no necesitaba decir una sola palabra. Mi silencio ahora era su condena. Un día, semanas después, mientras ensayábamos una nueva pieza llamada Despertar, Celia me llamó. ¿Se ha confirmado, Álvaro? Será procesado. Lucía también. Se enfrentan a varios cargos. Hay pruebas sólidas. ¿Irá a la cárcel? Probablemente. Al menos uno de los dos. No respondí. Solo cerré los ojos y sentí algo nuevo. Ligereza. No porque quisiera venganza, sino porque por primera vez todo había encontrado su lugar. No lo volví a ver en persona, pero sé que me vio, porque la noche del estreno de nuestra obra en el Teatro Principal de Valencia, el auditorio estaba lleno. Las entradas se agotaron en 3 días. Había cámaras, periodistas, incluso autoridades culturales. Y yo estaba en el centro del escenario. Luz tenue. Silencio absoluto. Mi silla de ruedas en medio de un haz de luz. Mis brazos comenzaron a moverse, lentamente, con rabia, con fuerza, con amor. La música hablaba de caída, de abandono, y luego de ascenso. El público se quedó sin aliento, y cuando terminó la pieza, el teatro entero se levantó en aplausos. No por lástima, no por simpatía, por respeto, por admiración. Después del espectáculo, mientras tomaba agua tras bambalinas, un periodista se acercó. Aitana, ¿tienes alguna frase para cerrar esta etapa? Un mensaje para quienes te hicieron daño. Lo pensé unos segundos, luego sonreí. Que aprendan una lección muy sencilla cuando intentas destruir a alguien que ya ha tocado fondo. Solo lo ayudas a empujar con más fuerza hacia arriba. Hoy al mirar atrás no siento odio, ni siquiera tristeza. Siento orgullo de haber resistido, de haber contado mi verdad, de no haber devuelto el golpe con otro golpe, sino con dignidad, arte y justicia. Mi nombre, que antes era sinónimo de lástima en los pasillos del hospital, ahora aparecía en artículos, en entrevistas, en programas educativos. Y no por lo que perdí, sino por lo que construí. Dicen que el karma tarda, pero siempre llega. Yo no lo esperé sentada, fui a buscarlo, y cuando lo encontré lo miré a los ojos y le ofrecí una silla. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez te subestimaron, te rompieron, te dejaron atrás? ¿Cómo respondiste? Déjamelo en los comentarios. Esta historia es mía, pero también podría ser la tuya.